Amigos, ¿cómo están? Hace un tiempo hicimos un cilindro de madera aquí en el canal. Lo hicimos, si no me equivoco, con triplay de caubilla. Pero honestamente yo no quedé a gusto con el resultado. Así que seguí experimentando y experimentando hasta que encontré una forma de cómo hacerlo lo menos difícil posible. Los cilindros, como aquí están muy de moda, mis clientes siempre me estaban preguntando por ello. Me decían de que no, Eduardo, es que la verdad están muy caros, bla, bla, bla. Aquí donde yo vivo, en el norte de México, el juego de 3 cilindros están entre los 3,000 y 3,500 pesos, más o menos como $150. Y yo la verdad que entiendo el precio porque créanme, es mucho trabajo, es muy tedioso y sobre todo que es muy cansado. Al menos yo terminé con la espalda toda hecha queso. El día de hoy les voy a compartir la forma de cómo los hice yo, el paso a paso. Les voy a explicar cómo vamos a doblar el MDF, cómo sacar las medidas para tu proyecto. Así que este video va a estar largo, de una vez se los advierto, porque quiero explicarlo lo mejor posible para que no les queden dudas. Así que, pero primero les voy a mostrar un cilindro que ya hice para que lo vean y se den más o menos una idea de lo que vamos a hacer. Este es el cilindro, solo que no le atiné y me quedó esta parte descubierta. Está alto, mide como 1 metro. Pero si lo vemos tipo de frente, pues a mí se me hace bien. Creo que nos saca del apuro para un evento. Sí fue un poquito tardado. Lo que yo estuve checando es que, por ejemplo, miren, esto es con MDF. Estuve checando con los brasileños y ellos utilizan un MDF que su grosor es de 2 milímetros. Pero aquí donde vivo ese no lo venden. Aquí lo más delgado son 3 milímetros porque a mí se me hacía muy raro que ellos doblaran este material literal como si fuera una hoja de papel. Así que pues estuve investigando, no conseguí con ese grosor, así que tuve que recurrir a otras técnicas, que es lo que les voy a estar mostrando a continuación. Y bueno amigos, utilizando estos ganchos que van a ver a continuación, no recuerdo el nombre, no sé si creo que se llaman cinchos al parecer, pero les debo el nombre de estas cosas. Voy a tomar el tramo de MDF y tomando los costados los voy a unir entre sí, tal y de la forma que están viendo aquí. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque si uno de estos se suelta es un buen golpe seguro. Después voy a colocar otro por la parte, pues digamos un poco más abajo. Para finalizar esto vamos a tratar como de hacer tipo, no encuentro la palabra, como tipo rollo, metiendo una de la pestaña por debajo de la otra, tal y como lo van a ver aquí. Si te preguntas el por qué estamos haciendo este proceso, esto lo hacemos para que el MDF se vaya moldeando y al momento de hacer nuestro círculo pues sea más fácil. Obviamente esto va a tardar algunos días. Ahí pueden ver que ya lo doblé. Es que esto sí es cansado y aparte que me da un poco de miedo que uno de estos se me suelte y me da un golpe. Pero bueno, lo que hice fue tratar de meterlo así para que se vaya como quien dice, como curveando. Yo lo voy a dejar así unos 4 o 5 días. Se me ocurrió hacer esto porque un día dejé un pedazo de estos doblado bajo una mesa. Y la verdad que se me olvidó, entonces cuando recordé fui a sacarlo y me di cuenta que el material ya se había hecho así como en forma de arco iris. Y dije, bueno, pues tal vez si lo dejamos así un tiempo, se va a empezar como a curvear y va a ser más fácil que podamos hacer un cilindro. Estas cosas las compré en la ferretera, me costaron como 15 pesos, no son nada caras, entonces las encuentran en todos lados. Y bueno, han pasado 3 días y lo que voy a hacer hoy es tratar de meterlo un poco más hacia adentro, tal y como lo están viendo aquí. Y esto es para que cada vez se vaya curveando un poco más. Ya una vez que lo haya cerrado, voy a dejar otros 2 días más y regreso con el siguiente proceso.
Y bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar los círculos. Y para ello voy a utilizar este tramo de MDF. Yo sé que los círculos es la parte, digamos, pues también complicado. Pero si tú no tienes la herramienta para poder cortar, puedes buscar a alguna persona como algún carpintero y llevarle el material y pedirle que te corte los círculos. Digo, obviamente pues la persona te va a cobrar. Y si te dice que no te cobra, como quiera, es bueno siempre darle algo porque pues todo es trabajo, vaya. De hecho existen tiendas de manualidades que ya venden los círculos, pero si no los encuentras, pues obviamente es mejor comprar el material y cortarlo con la sierra caladora. Y yo sé que no todos tenemos un compás pues grande, pero es muy fácil hacer uno. Y hacer un compás es lo más fácil del mundo. Simplemente ocupamos algún trozo de madera o de MDF como este que tengo aquí. Aquí yo ya le hice un agujerito que va a ser, como quien dice, el eje central. Por ejemplo, en mi caso, que el círculo va a ser de 40 centímetros, entonces yo mido que me dé 20 centímetros. Y aquí donde me da 20 centímetros hago otro agujero, como se ve aquí. Y esto es lo que me va a dar la circunferencia de 40 centímetros. Bueno, como ven, aquí tengo ya mis dos círculos de 40 centímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer es proceder a cortarlos con la sierra caladora. Y bueno, ya una vez que tenga los dos círculos, voy a lijar las orillas. También tengo aquí lo que son 5 tablas que van a ser los soportes. Las tablas yo las corté a 40 y tantos centímetros porque ya junto con el grosor del MDF me van a dar una altura total de 50 centímetros. Lo primero que voy a hacer es aquí hacer las 4 perforaciones, porque primero voy a colocar 4 tablas, no voy a poner las 5 y al final se van a dar cuenta el porqué. Y bueno amigos, ahora hablemos de un tema que creo que es lo más importante, y es cómo calculamos las medidas para saber cuánto material nos vamos a llevar. Una hoja de MDF mide 2 metros con 40 centímetros de largo por 1 metro con 20 centímetros de ancho. A partir de esa hoja es como vamos a tomar nuestros cortes o pedirle a la persona donde venden el material que nos haga el corte. Primero tenemos que determinar cuál va a ser el alto. Por ejemplo, en mi caso 50 centímetros, por lo tanto el ancho se cortó a 50 centímetros. De ahí tenemos que pasarnos al círculo, saber qué medida le vamos a dar aquí a la superficie. Yo te recomiendo que sea mínimo 40 centímetros, porque entre más pequeño sea es más difícil hacer lo que es la curvatura. Yo por eso lo hice de 40 centímetros, porque traté de hacerlo de 30 centímetros y no me funcionó. Una vez que tengas tu círculo, vas a medir por todo alrededor con una cinta y saber cuál es la medida que te va a arrojar. A mí, por ejemplo, tomando la medida me dio 120 centímetros, pero obviamente esto no lo corté a 20 centímetros, le agregué unos 15 centímetros de más. Es decir, esto está cortado a 135 centímetros. ¿Por qué? Como vieron al principio del video con el cilindro blanco, que no me quedó completamente cerrado, es porque yo cometí el error de cortar este largo a la medida exacta que me dio el círculo. Pero lo que pasa es que al momento que lo ponemos, la medida puede cambiar un poco, ya sea que por las tablitas de los costados le agreguen un poco más de volumen, o simplemente porque puede haber una diferencia en el tamaño del círculo de arriba al de abajo. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es unir los dos círculos por medio de las tablitas, tal y como están viendo aquí. Yo voy a utilizar tornillos y pegamento para madera, pero también pueden utilizar clavos en lugar de tornillos. Lo que sí les recomiendo es que las tablitas tengan de perdido un ancho de 1 pulgada, y esto ya sea para que no se parta al momento de poner los clavos o los tornillos. Y ahora el momento de soltar al toro. Ya vamos casi a terminar esto.
Esto lo voy a soltar obviamente con mucho cuidado porque estas cosas sí pegan muy fuerte. Y lo vamos a empezar a unir a la base. Voy a empezar por un lado y obviamente que me quede el ras de una tablita al ras de lo que viene siendo una parte del MDF. Yo lo voy a unir, eso sí, aplicando suficiente pegamento para madera y con tornillos. He visto que unas personas utilizan clavos o también utilizan grapas. A mí se me hace más cómodo utilizar los tornillos, como quiera. Esos detalles y esos huequitos que le van a quedar con el tornillo, al último eso lo podemos corregir con resanador. Los tornillos que están en la parte de los círculos, estos son los que me ayudan como guía para saber dónde está la tabla y ser ahí donde vamos a poner ya sea los tornillos, los clavos o las grapas. Al nosotros haber puesto varios días antes a moldear el MDF, esto nos ayudó muchísimo a que pudiéramos cerrar el círculo sin tanto esfuerzo. Aquí estoy midiendo lo que me quedó como sobrante. Tal vez este paso de tener que cortar el sobrante pueda ser muy tedioso para algunas personas, pero recuerda que es mejor que te sobre a que te falte. Bueno, y recuerdan que les comenté que eran 5 tablas, que una la dejábamos para el final. Bueno, esta es la que nos va a ayudar a cerrar nuestro cilindro. La colocamos de la misma forma que las otras y procedemos a dar por cerrado este cilindro. Y como refuerzo voy a poner clavos en la parte de arriba y de abajo, tal como se está viendo aquí, para seguir con el resanador para madera en la parte donde puse los tornillos. Esto simplemente esperamos a que seque y pasamos una lija y listo. Para pintarlo voy a utilizar pintura vinílica y esta es de Pinturas Acuario. Lo que yo te recomiendo es que utilices rodillo porque te va a quedar la textura más uniforme que si utilizas brocha. Le voy a dar unas 2 capas de pintura y a continuación te muestro el resultado final. Y bueno amigos, el resultado final es un proyecto, la verdad, de mucho trabajo. Puede ser algo cansado, pero si vemos el lado positivo nos vamos a ahorrar mucho dinero. Yo con esto me gasté aproximadamente unos 200 pesos mexicanos, algo así como $10, cosa que está súper bien porque así nosotros podemos fabricarlos, podemos incluso hacerlos en diferentes colores, tamaños, etcétera. Ya sabes que cualquier duda, comentario o sugerencia, déjamelo saber aquí abajito. Yo sé que no va a faltar la persona que diga, no, es que así no es la forma, bla bla bla. Entiendo y lo respeto, pero yo aquí les enseño la forma que me ha funcionado a mí y es por eso que se los quiero compartir. Esta idea está genial para las fiestas infantiles y yo espero que esto les sea de mucha utilidad. Ya sabes que aquí abajo te dejo mis redes sociales. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito. Si conoces a una persona que le pueda interesar hacerlos, compártele este video y con esto a mí me ayudas muchísimo. Yo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.